Y para eso me gustaría introducir otra vorticidad distinta de la que hemos visto, ya que la verdad es un concepto bien importante en dinámica. Y no es algo que sea usual pasar en los cursos de dinámica, en todos los cursos de dinámica, sino que depende de la formación de los profes un poco y de qué tanto hayan sido expuestos cada profesor a este tema. Por lo tanto, yo no estoy seguro si está en el programa o no, pero Holton sí tiene un capítulo, o sea, una sección de vorticidad respecto de lo que vamos a ver hoy día, y es porque también Holton mismo, él era un dinámico de la estratosfera, ¿ya? Y esta variable o este tipo de vorticidad que vamos a mirar es una vorticidad que tiene mucha relevancia cuando uno habla de procesos que están entre la troposfera y la estratosfera y que tienen muchas interpretaciones y también aparecen muy seguido en la meteorología. Aparecen en conexión con el intercambio de ozono entre la troposfera y la estratosfera. La estratosfera es una fuente neta de ozono, ¿cierto? Porque ahí se produce la mayor parte del ozono. En la estratosfera, en donde el oxígeno, ¿cierto?, pasa a ozono a través de las reacciones fotoquímicas, y luego de eso, el ozono es transportado hacia la troposfera, y en ese transporte aparece esta variable. Ya les voy a explicar cómo. Pero la otra parte importante de la dinámica en donde aparece esta variable es en el quiebre de las ondas de Rossby, o en las ondas de Rossby, porque esta variable es una variable conservativa, y, y bueno, las cosas que se conservan son importantes para seguir la trayectoria de un fluido material, ¿sí? Cuando uno, y esa es una palabra que apareció en el control, y algunos me preguntaron, la palabra material, ¿ya? Hemos discutido la palabra material antes, en conexión con otras cosas, porque, por ejemplo, la derivada total, cuando hablábamos de la derivada total, no están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Sí, la ven. Ya. Cuando estábamos hablando de la derivada total, por ejemplo, la derivada total definida así en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Como ustedes la conocen, el operador derivada total es también llamado la derivada material, ¿ya? Y la derivada material significa que es la derivada siguiendo a la parcela. Pero cuando uno dice siguiendo a la parcela, ¿qué es la parcela? Sino un conjunto de moléculas de aire que tienen una representación única de materia, ¿ya? Entonces, no se trata de cualquiera moléculas, sino que de las que inicialmente uno reconoce como una parcela, esas son las que uno sigue, conservando la masa, ¿sí? Entonces, esta parcela, a través de su recorrido material, ¿cierto? Y si es que, por ejemplo, tiene alguna variable conservativa podría ser justamente la masa. La masa es una variable conservativa de esta parcela, y eso uno lo puede escribir así, como por ejemplo, dm a dt igual a 0. La masa de la parcela no cambia entre este lugar y este, y la derivada material se refiere justamente a que el material, la materia, no cambia, o la propiedad que estamos mirando no cambia si es que uno está fijándose en la misma materia. A eso se refiere, como a la misma masa, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Todo esto es para introducir la variable que vamos a mirar ahora, porque básicamente lo que sucede es que ondas en la atmósfera, ¿cierto? Tienen forma de onda, ¿cierto? Igual que cualquier otra onda en la materia continua. Y las ondas también se quiebran. Por ejemplo, les pasa esto, que cuando la onda tiene demasiada amplitud, se vuelven como no lineales, así como una ola en la playa, ¿sí? Y se quiebran o se rompen, en el sentido que materia que era parte de la ola, ¿sí?
se separa de la ola después de una cierta amplitud. Entonces, una onda de poca amplitud en la atmósfera no rompe ni se quiebra. Una onda de alta amplitud es susceptible de ser quebrada y romperse, y entonces que esta materia, que está pegada con la materia de acá, termine por estar separada en un tiempo posterior, ¿ya? Y cómo reconocer, por ejemplo, que esta materia que estaba acá pegada a esta onda que está acá, por ejemplo, esto podría ser una onda verdadera en la atmósfera, alguna vez no estuvo separada de esta onda de acá. Fueron la misma fase de la onda. Por ejemplo, esto podría ser una vaguada, ¿cierto? Una vaguada, una dorsal, una vaguada. ¿Cómo saber que esta vaguada o esta pequeña perturbación de alguna variable conservativa estuvo relacionada con esta otra? Bueno, a través de una propiedad que se conserva, ¿cierto? Si es que uno dice, pucha, quizás si yo defino una propiedad conservativa, por ejemplo, la humedad, supongamos que la humedad se conserva, no hay ni condensación ni precipitación, ese sería como un requisito para que se conservara la humedad. Si la humedad se conserva, entonces uno podría pensar que la humedad es una propiedad conservativa, y si es que yo logro determinar, por ejemplo, que esta parcela tiene una humedad Q0 y acá también hay una humedad Q0, entonces uno diría, ah, ok, en algún momento quizás en el pasado estas dos masas de aire eran parte de la misma onda, en donde, por ejemplo, toda esta parte de la onda tenía esa humedad Q0, y en algún momento se separaron, ¿sí? Y aquí quizás no hay humedad Q0, hay otra humedad de aire que se metió entre medio de este aire que tenía la misma fuente o que tenía la misma humedad. Entonces, este sería un quiebre de ondas. Y como ustedes pueden ver, lo que uno necesita para identificar este tipo de cosas en la atmósfera es que haya una variable que sea conservativa, es decir, una variable cuya conservación bajo ciertos procesos ocurra. Y algo así fue lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Porque llegamos a la conclusión de que teníamos, por ejemplo, aquí está la misma pizarra que ocupamos el otro día, ¿cierto? Eh, por ejemplo, habíamos encontrado que existía una cierta variable, ¿cierto? Que se llamaba Q, que le habíamos llamado Q, que era análoga al momento angular, pero que le llamábamos la vorticidad potencial de Rossby, ¿sí? Y esa variable es la vorticidad relativa geostrófica más la vorticidad planetaria, dividido por el espesor o la altura de la columna de fluido. Y esa variable es conservativa. Así que esa variable podría ser una variable que nos permitiera ver este quiebre de onda, ¿ya? Pero entonces ahora vamos a introducir una nueva variable conservativa, y vamos a introducir una nueva variable conservativa que se llama la vorticidad potencial de Hertel, o isentrópica, o simplemente también conocida como la vorticidad potencial. Cuando no se le pone apellido, en general la gente se refiere a esta vorticidad potencial, a la vorticidad potencial isentrópica, ¿ya? Y vamos a ver de dónde aparece la conservación y quizás algún ejemplo de por qué es tan importante, ¿ya? Entonces, para partir con la vorticidad potencial, lo que hay que decir es que vamos a considerar nuevamente una columna de fluido, ¿ya? Una columna de fluido, sí, tipo columna de fluido. ¿Ya? Y habíamos visto la clase pasada que en el caso de, de una superficie isentrópica, en una superficie isentrópica,
teta se conserva, ¿cierto? Y si teta se conserva, entonces habíamos mostrado que la derivada material de la circulación más 2 veces omega por delta A por el seno de la latitud era igual a 0. ¿Ya? Y eso, la circulación, como el término solenoidal era 0, la circulación la podíamos escribir simplemente como C aproximadamente igual a la vorticidad relativa. En este caso le vamos a poner subteta, porque es la vorticidad evaluada en una superficie isentrópica por delta A, que sería, en este caso, el área de nuestra columna de fluido, ¿sí? Digamos que en nuestra columna de fluido eventualmente podría haber dos vorticidades, ¿cierto? Una en cada extremo de la columna, ¿sí? Y, por ejemplo, cada columna, o sea, perdón, la parte superior de la columna y la parte inferior de la columna podrían estar delimitadas por dos superficies isentrópicas distintas. ¿Ya? Esta podría ser, por ejemplo, teta sub 0, y esta podría ser del teta sub 0 más delta teta. ¿Sí? Y son dos superficies isentrópicas distintas, pero ambas son superficies isentrópicas. ¿Ya? Así que para cada superficie isentrópica esto es verdad, y por lo tanto, la conservación de esta cantidad implica que lo que se conserva es sigma sub, o sea, z sub teta por delta A más F por delta A, y habíamos dicho entonces que lo que se conservaba era entonces d a dt de delta A por z sub teta más F. O sea, se conserva el cambio de área por la vorticidad absoluta en esa superficie isentrópica. Cambios en el área, de nuevo, tienen que ser compensados con cambios en la vorticidad en el giro, o cambios en el giro tienen que ser compensados con cambios en el área, ¿ya? Pero lo que entonces es conservativo, porque esto es igual a 0, ¿cierto? Lo que se conserva es que delta A por z sub teta más F, eso es una cantidad conservativa, o la otra, alternativamente uno puede decir que eso es una constante en este tipo de movimiento. Entonces, ¿cuáles son las condiciones o las suposiciones que tuvimos que hacer para que nos resultara esto? Bueno, tenemos que suponer lo siguiente. Número uno, que no hay roce. Y número dos, que el movimiento es isentrópico. Otra manera de decir eso es que es adiabático. Movimientos adiabáticos se conserva la temperatura potencial y no hay procesos diabáticos que hagan que esto no sea verdad. ¿Ya? Así que, bajo esa premisa de que el área es constante, uno puede extender un poco la definición y notar lo siguiente, que si uno tiene un cilindro de fluido limitado por estas dos superficies isentrópicas, el cambio de la temperatura potencial dijimos que podía ser, le podíamos llamar delta teta, ¿cierto? Que es una especie como de la altura del cilindro, ¿ya? Es precisamente una altura del cilindro si es que uno estuviera ocupando coordenadas isentrópicas, en vez de estar ocupando coordenadas de presión o coordenadas de altura, ¿sí? Como la temperatura potencial es una función que crece monotónicamente con la altura, también uno puede ocupar la temperatura potencial como una coordenada vertical. Ya eso lo mencionamos en alguna parte, en algún momento del curso al principio. De hecho, a lo mejor hicimos algún ejemplo. Pero hasta el momento nunca lo habíamos tenido que ocupar. Bueno, pero esta es la manera este es el momento de ocuparlo, ¿cierto? De que, claro, como la temperatura potencial crece monotónicamente, uno también puede definir una coordenada potencial, una coordenada vertical, cuya variable sea la temperatura, ¿sí? La temperatura potencial. ¿Alguien quiere preguntar algo? Parece que abrió el micrófono.
Alguien se arrepintió de preguntar algo. No, es Bueno, que recién me puedo conectar. ya, hola Alejandro. Hola. Ya, y entonces ahí tenemos el cambio de área, ¿cierto? O sea, perdón, el delta A, que sería el área nomás de nuestro cilindro, y esa también sería el área de nuestro cilindro. Cuando el cilindro se mueve, siguiendo este movimiento adiabático, por ejemplo, se va a mover a lo largo de estas superficies isentrópicas teta más delta teta y teta, y quizá acá va a ser distinto, ¿cierto? Va a tener otra área, ¿cierto? Pero hay cosas que no van a cambiar. Una cosa que no va a cambiar es que la diferencia entre la parte baja y la parte alta del cilindro va a seguir siendo delta teta, porque estamos suponiendo que el movimiento es adiabático, isentrópico, y por lo tanto la temperatura potencial de todas las parcelas se va a conservar siguiendo el movimiento. En particular, de aquellas que pertenecen a la parte alta del cilindro, esas van a seguir por una superficie isentrópica teta más delta teta, y las que están abajo van a seguir por una superficie isentrópica teta, porque el movimiento es adiabático. No puede ser de otra forma, ¿sí? Así que tienen que conservar la temperatura potencial. Pero ¿qué otra cosa más creen ustedes que se va a conservar acá? El volumen No. ligero, ¿Qué cosa? o mejor dicho, la vorticidad. No te escuché bien, Sebastián, dale de nuevo. A la vorticidad. ¿La vorticidad? Y no, porque la vorticidad, o sea, lo que sabemos que sí se va a conservar es lo que recién anotamos, ¿cierto? Anotamos que delta A por z sub teta más f, eso va a ser una constante. Así que esto sí se va a conservar. Lo otro que se va a conservar va a ser delta teta, pero hay otra cosa más que se va a conservar. La masa, Diego, sí, ¿la masa? La masa. si no el volumen. Exacto, porque dijimos que nuestro movimiento era justamente, iba a ser material. Para eso fue toda mi perorata sobre lo material. No para hacer filosofía de esto, ¿cierto? Sino que es la conservación de la masa acá también, ¿sí? Así que hay una masa involucrada. ¿Cuánto vale la masa acá? Supongamos que conocemos la densidad de nuestra masa, o sea, de nuestro cilindro de fluido. Suena igual enredado porque, claro, conocemos la densidad, pero ¿dónde? Es como, pucha, la densidad no es constante tampoco en la atmósfera, entonces esto debiera ser como una especie de distribución de densidad. Si es que delta teta fuera muy grande, aquí hay muchas densidades involucradas, no una sola, ¿sí? Así que, bueno, llamémosle delta M a la masa. Hay una cosa que sí sabemos por hidrostaticidad, ¿ya? Hidrostaticidad. La hidrostaticidad nos dice lo siguiente, que acá, aparte de un delta teta, hay un delta P involucrado, ¿sí? Hay un cambio de presión involucrado entre la cara inferior y la cara superior, que no necesariamente es conservativo, ¿sí? Porque es cierto
que la temperatura potencial se conserva, pero no necesariamente la temperatura, y por lo tanto no necesariamente la presión. Así que el delta P de acá podría ser distinto al delta P' del final, ¿ya? Pero sí sabemos que por hidrostaticidad, en ambos lados va a haber una relación entre la masa y el cambio de presión. ¿Y cómo es eso? Es que dP a dz, ¿cierto? Es igual a menos ρ por G. Ρ es la masa dividido por el volumen, ¿cierto? O delta M dividido por delta V. Así que delta M es igual a ρ por delta V. Por lo tanto, ρ es delta M partido por delta V. Y dP a dz, entonces, es igual a... O escribamos la ecuación hidrostática así como con diferenciales, delta P dividido por delta Z es igual a menos ρ por G. O sea, igual a menos delta M por delta V por G. Pero, fijaos, queridos estudiantes, que delta P es igual entonces a menos delta M por delta Z dividido por delta V por G. ¿Ya? Pero eso de ahí, delta Z dividido por delta V, si uno tiene el cilindro, claro, el cilindro también tiene un delta Z asociado y tiene un delta A, que ya lo habíamos definido, de tal forma que delta V, el volumen del cilindro es delta A por delta Z, así que delta Z dividido por, perdón, delta V dividido por delta Z es delta A. ¿Ya? Así que esto es 1 sobre delta A. Así que delta P es igual a menos delta M por G partido por delta A. ¿Ya? O, dicho de otra forma, delta A es igual a delta P partido por... eh, 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 eh. ¿Está bien esto, no? Delta P es igual a menos delta M partido por delta A por G. ¿Suena bien? Sí, suena bien. Y delta A entonces es igual a menos delta M por G partido por delta P. ¿Sí? Ahora, fíjense, ¿qué pasa si, y esto es puro truco nomás, yo multiplico arriba y abajo por delta teta? Voy a tener que delta A es igual a menos delta teta partido por delta P por menos delta M por G partido por delta teta. Esta cantidad de acá tiene delta M, G y delta teta. ¿Cuánto vale? ¿Es una variable? ¿Es constante o vale cero? Mi perro va a empezar a tratar de aullar.
Ese es su intento de aullido. Variable, constante o cero. ¿Cero? Es una constante. No. Porque G es constante, delta M es constante y delta teta es constante. ¿Sí? Y esto de acá, ¿con qué tiene relación? Si lo encuentro, se lo presto. Si a ustedes les dicen, mira, medimos delta teta dividido por delta P. Piensa en una palabra para describir físicamente esa medición. ¿Quién fue su profesor de metrología física? Esto es inaceptable, inaceptable. Sí, es como una especie de Lapsfeld, pero cambio de coordenada. Es una especie de tasa de cambio de la temperatura, claro, pero es básicamente una medición de la estabilidad, ¿cierto? Porque si delta teta, delta P es cero, ¿cierto? Significa que la temperatura potencial no cambia y estamos en una atmósfera neutra. ¿Se acuerdan de eso? Así que esto tiene que ver con la estabilidad estática de la atmósfera, estabilidad estática. Y ya estamos más o menos listos, porque ahora, ocupando nuestro teorema, ¿cierto? Lo que habíamos encontrado antes, que esto era conservativo, delta A por z sub teta más f, podemos simplemente señalar que si delta A por z sub teta más f es constante, entonces menos delta teta a delta p por z sub teta más f también es constante, ¿cierto? Porque esto es delta A, pero mejor aún, z sub teta o menos z sub teta más f por g por d teta a dt es una constante. Y esto, ¿qué condiciones tiene que cumplir para que sea verdad? Sin roce, movimiento adiabático, y también tiene que ser hidrostático. Aquí lo único que hice fue multiplicar por g nomás, porque si esto es constante, g por esto también es constante, ¿ya? Y es solo porque así fue definida, ¿ya? Si uno se pone teórico, hay una familia de variables que uno podría haber considerado que son constantes, pero por algún motivo Hertel eligió esta como su variable, ¿sí? Multiplicándola por g y no dejándola sin la g. Pero entonces a esta cosa le llamó P igual a menos z sub teta más f por g por delta teta delta p, le llamó la vorticidad potencial de Hertel. En realidad Hertel no le llamó así, después le pusieron así. Seguramente le puso vorticidad potencial, nunca tan arrogante así de ponerle, no falta el que hace eso, sí, pero en general los científicos no le ponen las cosas al nombre de ellos mismos,
sino que otra gente después los nombra. Y bueno, la vorticidad potencial tiene varias gracias, pues, que justamente es conservativa en movimientos adiabáticos sin roce e hidrostáticos, ¿ya? Así que, lo cual significa que, de alguna forma, si tenemos ese movimiento de nuestra columna de fluido entre un punto y otro, P es constante en ese movimiento, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí aparece una cosa interesante, y es la siguiente, que lo que nosotros interpretábamos como cambios en la altura de la columna de fluido, en la atmósfera se representan esos cambios de altura como cambios en la estabilidad estática, ¿sí? Es análogo. Cuando hay mucha estabilidad estática, las superficies isentrópicas están muy pegadas unas con otras. Quiere decir que la temperatura potencial aumenta rápidamente con la altura, ¿sí? Eso es mucha estabilidad estática. Poca estabilidad estática es que la temperatura potencial o no aumenta o incluso podría ser hasta negativa la tasa de aumento de la temperatura potencial, ¿sí? Podría ser subadiabático, ¿cierto? Sería muy, muy inestable. Y esa situación, entonces, es una situación en que las superficies isentrópicas están muy alejadas unas con otras, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, esta situación es que pasamos de un lugar en donde las superficies de isotemperatura potencial, que podrían ser muchas, ¿cierto? Que están acá, están muy pegaditas unas con otras. Esto sería una situación inestable, perdón, estable, estable, a una situación más inestable, ¿sí? Pasar de eso a eso. En pasar de esto a esto, ¿cierto? Lo que sucede es que en este caso, por ejemplo, delta teta a delta p, en la situación estable, podríamos decir delta p 1, ¿cierto? El cambio de la temperatura potencial con la altura, con la presión, va a ser, es positivo hacia arriba, o sea, la temperatura potencial va creciendo hacia arriba. Quiere decir que la temperatura potencial eh, aumenta conforme la presión disminuye. Por lo tanto, esta cantidad es negativa. Que si uno le pone el signo menos de acá, termina siendo una cantidad positiva. Acá, esta cantidad, con el signo menos incluido, ¿cierto?, es mayor que menos delta teta a delta p en 2. Y entonces, si es que yo paso de esta situación estable, en donde menos delta teta a delta p en 1 es mayor que menos delta teta a delta p en 2, ¿qué tiene que ocurrir con la vorticidad ahora entonces? Suponiendo que la vorticidad se conserva. Perdón, suponiendo que la vorticidad potencial se conserva. ¿Qué debe ocurrir con la vorticidad relativa, Sebastián? Supongamos que yo parto sin vorticidad relativa, solo estoy en el hemisferio norte, por ejemplo, con F mayor que 0 acá. Así que en el punto 1, uno podría decir, en el punto 1, la vorticidad potencial 1 era igual a menos F por G delta teta a delta P 1. En el punto 2 va a ser igual a menos Z teta 2 más F, que va a ser el mismo, vamos a suponer que no estamos cambiando de latitud acá, por G por delta teta a delta P 2. ¿Qué debe pasar con Z teta, Sebastián?
tendría que empezar como a girar para el otro lado. ¿Cuál es el otro lado? Eh, Estamos diciendo, ojo, Sebastián, estamos diciendo que no hay vorticidad relativa al principio. ok, ok, ok. Así que por eso es que me confunde eso de que va a girar para el otro lado. Tendría a ver, que si aumenta, no, en este caso el gradiente se hace más inestable, o sea, más negativo. Si asumimos que el F es constante, ah, Medio enredado todo, ¿cierto? Porque, sí, pero pero, ya, el momento uno es acá, ¿cierto? Y el momento 2 es acá. En el momento uno están todas las superficies isentrópicas bien pegaditas unas con otras. Por lo tanto, menos delta teta delta P es mayor que menos delta teta delta P al final, en el caso inestable. ¿Sí? Porque es cierto, teta aumenta con la altura, pero eso significa que teta aumenta conforme P disminuye. Por lo tanto, este es un número negativo, pero con el signo menos un número positivo. Uno siempre podría decir ya el módulo, miremos el módulo de delta P, de delta teta delta P. Si el módulo delta teta delta P es mayor que el módulo delta teta a delta P en 2. El 1 es mayor que el 2. Ya, pero el signo también nos sirve porque si este es mayor y P se conserva, nosotros sabemos que si estamos en un movimiento adiabático, hidrostático, sin roce, en esa idealización, entonces la vorticidad potencial de Hertel es igual al principio que al final. Y por lo tanto, si es que este factor es mayor al principio y menor al principio, este otro, significa que lo que disminuye a este tiene que aumentarlo este. Como el signo va con la parte de la estabilidad, entonces significa que necesitamos que esta parte de acá, el z teta más f, sea más positiva. Pero estamos diciendo que f no cambia, por lo tanto z teta tiene que ser positivo ahora. Z teta 2 tiene que ser positivo y tiene que lograr equiparar el cambio que se produjo en la estabilidad. Entonces estamos transformando, fíjense, el cambio en estabilidad en giro. Y lo que sucede es que pasamos de un flujo que no gira, porque no tiene inicialmente vorticidad relativa, a un flujo que gira en sentido ciclónico o anticiclónico. ciclónico. Ciclónico. Entonces, el tubo completo de aire, al pasar desde una zona estable a una zona inestable, va a empezar a girar ciclónicamente. En la naturaleza, esto ocurre todo el tiempo, ¿ya? Y por eso la importancia de la vorticidad potencial de Hertz no cannot be understated, como dicen los papers, ¿ya? Y la razón es la siguiente, que uno puede, de hecho, mirar cartas de vorticidad potencial en niveles isentrópicos, ¿ya? Y les voy a mostrar un poco eso porque es bastante útil verlo así. Entonces, vámonos siempre a... Profe, ¿Sí? me perdí en cómo vio que era ciclónico. Ya.
Ya, voy a volver a eso antes del ejemplo, ¿ya? Lo que sucede es lo siguiente. P1, Diego, era menos G de teta de P1 por Z teta 1 más F. Pero en realidad dijimos, el flujo originalmente no tiene giro, y por lo tanto todo es delta teta delta P1 por F. Y la vorticidad potencial 2 es menos G por delta teta P2 por Z teta 2 más F. Y eso, bueno, no lo podemos simplificar realmente, porque tenemos todos los términos. Lo que sí sabemos es que estamos pasando de un lugar inestable no quiero estornudar, a otro estable. Perdón. Y eso significa que esta cantidad, menos G de teta de P, es mayor que 0, y también esta es mayor que 0, la 2 también es mayor que 0, pero además, menos G delta teta a delta P1 es mayor que menos G a delta teta delta P2. ¿Ya? Esa es la condición en realidad para decir que esto, el momento 1 es más estable que el momento 2. ¿Sí? Pero estas dos cantidades son iguales. Si uno lo quiere ver aritméticamente, lo que uno dice entonces es que P1 es igual a P2. O sea, necesariamente F por menos G por delta teta delta P1 tiene que ser igual a menos G delta teta delta P2 por Z teta 2 más F. ¿Ya? Pero si son iguales, entonces el cociente, sabemos que el cociente entre menos G delta teta delta P1 dividido por el cociente el cociente entre G delta teta delta P1 y G delta teta delta P2 es 0, mayor que 1, menor que 1. ¿Qué creen? 0 mayor que 1, menor que 1. Este número. Mayor que 1. Mayor que 1, porque este es más grande que este. Y los dos son positivos. ¿Ya? Así que este es mayor que este. Así que este es un número mayor que 1. Y ese número mayor que 1 tiene que ser igual a Z teta 2 más F dividido por F. Pero para que este número sea mayor que 1, entonces necesariamente Z teta 2 tiene que ser mayor que 0. ¿Cierto? Porque estamos en el hemisferio norte, donde F es mayor que 0. De hecho, si estuviéramos en el hemisferio sur sería exactamente igual. ¿Sí? Porque en ese caso los signos se anularían nomás. Y tendríamos de nuevo que esto tendría que ser en realidad menor que 0. ¿Cierto? Para que se cumpliera que esto fuera mayor que 1. Así que en ambos casos, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte, ¿qué es lo que estamos haciendo? Concluimos que la vorticidad relativa isentrópica tiene que ser mayor que 0, y eso implica que la parcela o el tubo de fluido adquiere una vorticidad ciclónica. Al atravesar el fluido,
el fluido entre un lugar estable yendo a otro inestable. Entonces, si uno mirara el giro de la parcela partiría así, y de a poco uno vería cómo esa parcela empieza a generar, o el tubo de fluido empieza a generar circulación ciclónica. Y esto es la conservación del momento angular, de nuevo, visto ahora en coordenadas isentrópicas, con otra medida de estas cosas, ¿cierto? Que es la vorticidad potencial de Hertel. Pero lo mismo, partimos con un cierto tubo de fluido, ¿cierto? Con un cilindro de fluido, y el cilindro de fluido ahora es estrechado, pero el estrechamiento del fluido es por efecto de la estabilidad, porque estamos conservando la temperatura potencial, pero estamos yendo desde un lugar en donde hay mayor estabilidad estática a uno donde hay menos. Se conserva la temperatura potencial, se conserva la masa, y eso hace que el flujo adquiera rotación. Estas son ideas teóricas que requieren tiempo de asentarse, ¿ya? Pero una manera de que se asienten más rápido es justamente ver esto en los mapas. ¿Ya? Entonces voy a mostrarles mapas del hemisferio sur, vamos a ver. Y vamos a ver mapas de Tropical Transition, que se llama, en donde aquí la señorita Alicia Bentley tiene mapas que muestran justamente la vorticidad potencial de Hertel en distintas superficies isentrópicas, ¿ya? Uno puede definir superficies isentrópicas, por ejemplo, la de 310, la de 330. La de 330 me gusta a mí, ¿ya? Así que esperemos un poco que cargue. No sé si puedo escribir encima del navegador, pero mejor no lo voy a intentar. Ah, lo que podemos hacer es copiar la imagen a nuestra pizarra. Ahora, fíjense, lo que nos va a aparecer ahora en el mapa va a ser la variable vorticidad potencial en la superficie isentrópica de 330 grados Kelvin, que es una superficie que tiene una particularidad, y es la siguiente. En los trópicos, la superficie de 330 grados Kelvin está en la troposfera. Pero en los polos, la superficie de 330 grados Kelvin está en la estratosfera. ¿Sí? Es como que entonces estamos haciendo un plano isentrópico que tiene la gracia que la superficie isentrópica cruza desde la estratosfera hacia la troposfera. ¿Sí? Ahora, la razón de este análisis tiene bastante historia en la meteorología, ¿ya? Y si lograra cargar el mapa alguna vez, sería bueno. Ya, pues. Southern Hemisphere, Tropical Transition. ¿Sí? No, Standard Weather no, Tropical Transition sí. Pero para South America, no, para Southern Hemisphere, buena. Y ahora, no, Tropical Transition. Southern Hemisphere. 330. Vamos, tú puedes, tú puedes. Ahí está. Ya. Entonces voy a copiarla en la pizarra
para poder rayar encima. Ya, entonces, fíjense que esta es una superficie que, como les digo, es la superficie isentrópica de 330 grados Kelvin, y tiene la gracia o la particularidad, como les decía, que, claro, es que si la pizarra es negra, tengo un color blanco el plumón, po. 330 Kelvin, ¿ya? Y la gracia es que, fíjense que los valores más altos de la vorticidad potencial de Hertel están en el polo, y los valores más bajos están en el ecuador. La razón es la siguiente. En el polo, la superficie isentrópica de 330 Kelvin está en la estratosfera, y la estratosfera es un lugar altamente inestable, ¿sí? Perdón, estable de la atmósfera, ¿cierto? La temperatura potencial aumenta rápidamente con la altura de la estratosfera, porque es una capa justamente estable, que está bien estratificada. El calentamiento de la estratosfera está en alguna parte, en la parte media de la estratosfera, donde se produce la absorción del ozono, ¿sí? Mientras que la troposfera es una capa más bien inestable. Así que lo que sucede es que acá estamos en una zona de, ahí en el polo, estamos en una zona de mayor estabilidad estática, estamos en la estratosfera, y acá en el ecuador estamos en una zona de menos estabilidad estática, o de inestabilidad, si ustedes quieren, y estamos en la troposfera. Pero a la dinámica y a la física le da exactamente lo mismo nuestras definiciones pedestres de las capas atmosféricas, ¿sí? Si es que acaso esta es una superficie isentrópica, y lo es, si es que acaso despreciamos el roce y consideramos que los movimientos son hidrostáticos, entonces esta cantidad se conserva en esta superficie, ¿ya? Lo cual significa que el viento lo que va a hacer con la vorticidad potencial es moverla nomás. Ni la va a crear ni la va a destruir, ¿cierto? Sino que si yo tengo viento en esta superficie isentrópica, como lo tengo acá, por ejemplo, fíjense que el viento acá es así, fíjense que es así, entonces esto se va a ir moviendo nomás, se va a ir moviendo, y aquí, por ejemplo, el viento está así, así que este pedacito de vorticidad potencial positiva, bueno, en realidad negativa, ¿ya? Y esto, en realidad, estos valores negativos son vorticidad potencial bien ciclónica, ¿ya? En el hemisferio sur, ¿cierto? Porque si uno lo piensa, Z sub G más F por d teta de P por G, dijimos que esta cantidad con el signo menos siempre son positivas. Siempre son positivas porque la temperatura potencial siempre tiene esa relación con la presión, de que aumenta conforme la presión disminuye. Y por lo tanto el signo de la vorticidad potencial va a estar dado por estos dos. En el hemisferio sur, la vorticidad planetaria, ¿cierto?, es negativa, y la vorticidad relativa, cuando es negativa, es ciclónica. Así que en esta parte de acá, la vorticidad potencial es muy ciclónica, ¿ya? Y uno habla, en realidad, de una fuente de vorticidad potencial ciclónica en el polo. ¿Y cómo actúa esa fuente? Bueno, acá ustedes pueden ver que, por ejemplo, en este momento del pronóstico, que sería como ahora, hay una onda, ¿cierto? Que es esa onda de ahí, que tiene un número de onda, hay una cantidad de ondulaciones a lo largo del círculo polar acá, que puede ser, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, así hablan los dinámicos y dicen, bueno, efectivamente hay un número de ondas 5, ¿ya? Y es como un pentágono, ¿cierto? Estas ondas podrían amplificarse o podrían atenuarse, pero si se amplifican, va a pasar lo que yo les digo, que es que la onda se va a quebrar.
¿sí? O la onda se va a romper, como si fuera una ola en el mar. Entonces, ¿se imaginan, por ejemplo, cómo sería el rompimiento de esta ola de acá? Es algo así como esto, que empieza a aumentar la amplitud y de repente se escapa un pedazo. De qué cosa creen ustedes que se escapa un pedazo? De vorticidad potencial negativa. Y esa vorticidad potencial negativa lo que hace es que transita desde una zona inestable en la estratosfera a una zona estable en la troposfera. Y se queda acá como una perturbación de vorticidad potencial. Pues, ¿qué creen ustedes que ocurre con esa perturbación? Si yo tengo la fuente de aire polar y la fuente de aire polar es ciclónica, ¿qué creen que pasa cuando se rompe una de estas olas y sale un goterón de esta vorticidad potencial gigante y se pone por acá? Pues lo que sucede es que aparece un ciclón en altura, ¿ya? Porque en general estamos bien arriba, ¿cierto? Estamos en el límite entre la estratosfera y la troposfera, así que cuando se logra meter hacia latitudes más bajas una de estos filamentos de vorticidad potencial, ocurre que tenemos un aumento del giro, ¿cierto? Ciclónico, como está previsto por nuestra ecuación de vorticidad potencial, y ese aumento en el giro ciclónico induce un ciclón en altura. Si es que las condiciones en la troposfera media y en la superficie son las apropiadas, ese ciclón en altura eventualmente se puede convertir en un ciclón también en superficie. ¿Ya? Y esto es lo que nosotros llamamos usualmente como baja segregada, o en inglés también se llama cut-off low, que cut-off o segregado es lo mismo, ¿cierto? ¿Segregado de dónde? Segregado de la fuente de aire polar ciclónico. Cut off from what? Cut off from the source of cyclonic or negative potential vorticity. Entonces, ¿cómo la vorticidad potencial es una variable conservativa? Actúa como si fuera un colorante. Actúa como si fuera la crema en una taza de café que uno está revolviendo. ¿Se imaginan eso, no? Porque la crema ni se crea ni desaparece, no hay proceso, bueno, en una taza de café verdadera sí desaparece y sí se crea cuando uno la echa, ¿cierto? Pero podría desaparecer por mezcla nomás, porque hay turbulencia, ¿sí? Porque se difunde la tinta en un tanque de agua o la crema en una taza de café, se difunde, ¿sí? Y esa es una manera de hacerla desaparecer. Pero la crema igual, cuando en Chile no hay tanta de esa crema, pero no sé, si alguno es chancho así para el café y le gusta la crema gringa, hay unas cremas gringas que de repente uno puede conseguir en el supermercado que son bien así como densas. Si uno le echa una de esas al café, se difunden mal, pero se convierten en trazadores materiales del flujo, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No estoy hablando en chino, ¿cierto? Entonces, la vorticidad potencial es un trazador material del flujo. ¿Por qué? Porque se conserva en esta superficie isentrópica. Entonces, uno puede ver el movimiento del fluido como si fuera esto, como si fuera una tintura en el fluido, que uno lo hubiera echado en el polo. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a mostrar cómo se ve, cómo luce uno de estos mapas. Eh, no estoy haciendo trampa ni nada, ¿cierto? No está preparado, como los magos, así. No hay ningún truco acá. Vamos a mirar un mapa cualquiera, una animación cualquiera, que es la de ahora, ¿sí? Y ustedes me dicen si es que ustedes ven que la vorticidad potencial se comporta como si fuera la crema, o en realidad no saben de lo que estoy hablando y encuentran que nada tiene sentido y que la dinámica no tiene sentido. Andamos así, dos opciones completamente extremas, ¿ya? O entendieron todo y lo entienden todo y gran iluminación del cielo, o no entienden nada y todo nada tiene sentido en la vida. ¿Ya? Así estamos en estos días.
¿Lo ven como si fuera crema o no? Como si fuera un trazador del fluido. Ahí estoy yendo hacia atrás, ¿cierto? En el tiempo. Pero voy a ir hacia adelante. Y noten que cuando estábamos en el tiempo cero, teníamos eso que anotamos en el apunte, que tenemos estas ondas, ¿cierto? Que es como número de onda 5 aproximadamente, como una cierta forma pentagonal. Pero ocurre que acá, fíjense que la onda se empieza como a amplificar, ¿ya? Y empieza a pasar esto que les estoy diciendo, que la onda empieza a quedar como atrapada. Ahora, no solamente el hecho de que aire polar se mete hacia las latitudes subtropicales con altos valores o valores ciclónicos de vorticidad potencial. También ocurre al revés, que aire subtropical o tropical, con valores bajos de vorticidad potencial o con valores anticiclónicos de vorticidad potencial, se mete hacia el polo. Y fíjense acá, por ejemplo, aquí se quedó encerradito un pedazo de aire con súper baja vorticidad potencial. ¿Sí? ¿Cómo le llamaríamos a eso? Le llamaríamos una alta segregada, una cutoff high, ¿ya? Podemos ver incluso cuándo se formó. Vamos para atrás en el tiempo. Él ahí. Acá hay una dorsal que se amplificó y empezó a meter aire tropical hacia el polo. Fíjense, se conecta ahí, súper intensa la circulación ahí, ¿cierto? Valores súper bajos, y quedan metidos, se meten como si fueran aquí, se mete como si fueran un globito, ¿sí? Como una burbujita de aire. ¿Y cómo se conserva esta cuestión? La única forma de que desaparezca la vorticidad potencial es mezclándola, haciendo mezcla turbulenta, roce, ¿cierto? O procesos diabáticos que hacen que efectivamente entonces la vorticidad potencial se mezcle y desaparezca. Al revés, noten que este bracito de vorticidad potencial de acá empieza a amplificarse y empieza a moverse hacia los trópicos, se empieza a mover hacia los trópicos y empieza a quedar como desconectado de su fuente original acá, queda desconectado de su fuente y se empieza a juntar ahí, y fíjense, ahí queda un montón de vorticidad potencial que le pertenecía a este brazo de acá, que ya está cruzando el Atlántico, mientras que la vorticidad potencial que tenía está todavía en el Pacífico, se organiza un poquito y genera una pequeña circulación ciclónica el día jueves a las 18:00. Esa circulación ciclónica termina por pasar jueves, nada que ver, martes 30 a las 18:00, el miércoles 1 pasa por la región del sur de Chile. Y aquí, de nuevo, hay otro par, en este caso fíjense que es un par aire tropical metiéndose al polo, aire polar metiéndose a los subtrópicos, como si fuera, así como que estuviera como una onda así que se está dando vuelta, ¿cierto? Y se está quebrando, se está rompiendo ahí, rotura de la onda de Rossby, una baja segregada ahí, que se ve potente. Ahora, mucha información acá, ¿ya? Mucha información, y me estoy desviando un poco de la parsimonia y de la fomedad de nuestras ecuaciones en dinámica, ¿ya? Y estoy mostrándole cosas entretenidas, porque esto es muy entretenido. Lo que sucede aquí entonces es que estamos metiendo aire polar ciclónico y entonces estamos forzando un ciclón. La pregunta es, por ejemplo, en este tiempo 192 horas, si miramos la carta de 500 hectopascales, ¿se verá un ciclón acá? ¿O será que simplemente ese ciclón está en altura y nunca apareció un ciclón en los niveles más bajos? ¿Ya? Y entonces podemos mirar la carta, por ejemplo, de 500, que esa no es Tropical Transition, eso es como estándar nomás. La carta de 500, no de vorticidad relativa, pues. Ya, la carta de geopotencial de 700 con el IBT. Ya,
para hacerlo más entretenido. ¿Sudamérica o Southern Hemisphere? Estábamos mirando Southern Hemisphere, pero miremos Sudamérica. $700 hectopascales igual es un nivel bien bajo, ¿cierto? Está más bajo que la troposfera media. En general es un nivel considerado más cerca a la superficie, así que quizás no vamos a ver nada, pero lo que sucede también, y que tiene relación con la pregunta 3 del control, es que la atmósfera tiene una cierta rigidez. Y la atmósfera es capaz de que cosas que pasan en un nivel de la atmósfera se pueden trasladar a otro nivel. ¿Sí? Simplemente porque la atmósfera está girando y porque es un fluido geofísico que gira. ¿Ya? La rotación tiene esa gracia de comunicar como de manera misteriosa los niveles. ¿Ya? Y el caso extremo es lo que les pregunté en la pregunta 3, en donde el gradiente vertical de viento no cambiaba, ¿cierto? Entonces cualquier cosa que pasaba abajo se tenía que replicar arriba de alguna forma, ¿sí? Esto es al revés. Ahora estoy induciendo una perturbación en la parte superior de la atmósfera y eso es como si yo estuviera revolviendo la taza de café desde arriba, ¿cierto? Y comunicando una rotación. Y la pregunta es si esa rotación va a lograr comunicarse a las capas más bajas o no. ¿Ya? De nuevo no me resultó cargar la página. Yo creo que se marea cuando cambio todas las cosas al mismo tiempo. Vamos a cambiar de a poco. Sudamérica, ok. Miremos una carta de 500. Estándar. Ay, me cambiaste la cuestión de nuevo, pesado. Ya, miremos la vorticidad relativa en 500. Que parece que también tiene la altura en 500 esta carta, si no me equivoco. Vamos, tú puedes. Bueno, si no nos Profe, deja, sí. em, ¿esta vorticidad potencial ciclónica solamente se da en los polos? La fuente de la vorticidad potencial, los valores más altos de la vorticidad potencial están en los polos, pero está definida para cualquier lugar. O sea, uno puede tener vorticidad potencial ciclónica en cualquier parte, pero en Ya. general el origen de esa vorticidad potencial ciclónica en general es polar. Y las bajas segregadas, entonces, ¿no siempre vienen del polo? ¿O Las siempre tienen bajas que venir del segregadas polo? casi siempre vienen del polo de una u otra forma, Mayrán. Uno dice, no, esta no viene del polo, esta viene del océano. Pero muchas veces es que esa perturbación quedó ahí, en el océano, simplemente fue advectada, pero cuando esa perturbación llegó a las latitudes subtropicales fue porque se quebró una onda y que originalmente esa vorticidad potencial, ese aire venía del polo. De hecho, esa es la razón de por qué las bajas segregadas a veces se llaman núcleo frío en altura. ¿Ya? Es aire más bien frío. Entonces aire que también, por otro lado, ¿cierto? Mirado desde otra perspectiva ahora, tiene una traza de aire relativamente más frío y seco que se está metiendo en los subtrópicos, porque es aire polar. Miremos la evolución del campo. Ya ustedes se acuerdan que es en el tiempo 194 que aparece la perturbación ciclónica bien formada. ¿Sí? Y fíjense que ahí está nuestro ciclón en 500 hectopascales. Esa es una baja segregada súper, súper bonita. ¿Ya? Vaya a saber uno si es que realmente va a ser así y si realmente se va a formar esa baja o no. ¿Quién sabe? Espérenme un poco. Pero al menos el pronóstico nos muestra que ese ciclón en altura tiene un origen polar, se puede interpretar
en la carta de vorticidad potencial como el escape de este filamento de vorticidad potencial ciclónico. Y fíjense que, como yo les decía, cuando el aire pasa de inestable perdón, de estable a inestable, como es cuando cruza desde la troposfera a la estratosfera, entonces las parcelas adquieren rotación ciclónica. ¿Sí? Y lo otro que pasa acá es que además de eso, como el movimiento es desde el polo hacia el ecuador, si nos fijamos en la ecuación, va a haber un cambio en la vorticidad planetaria también. Y ese cambio en la vorticidad planetaria también tiene el mismo efecto, porque inicialmente la vorticidad planetaria va a ser alta y ciclónica en el polo, y en los subtrópicos va a ser más baja, y para poder compensarla, porque como es conservativa, la parcela va a tener que girar más ciclónicamente en términos relativos, ¿sí? Va a tener que desarrollar vorticidad ciclónica relativa ahora. Así que por ese motivo también, entonces, es que los movimientos desde el polo al ecuador producen estos ciclones. ¿Ya? Y fíjense que se ve piolita, así como que no pasa nada, como que de repente se empieza a formar y ahí está. Ahora, lo interesante de esto ahora ya fuera de concurso, ¿cierto? Y ahora sí que nos vamos a escapar un poco de dinámica, es que esta configuración sinóptica puede producir lluvia en la zona central. ¿Sí? ¿Cuál es el requisito aparte del ciclón para que produzca lluvia? ¿Qué tiene que haber también? Alta humedad. Tiene que haber humedad, ¿cierto? Entonces, a veces no hay nada de humedad y esto queda ahí y ya, y listo, todos para la casa, no pasa nada, nada, hay nada que ver. Y parece ser el caso. Cero humedad. Entonces, ahí ustedes ven, algo se ve ahí en 700 hectopascales también, ¿cierto? Se ven dos contornos. Pareciera haber una pequeña circulación ciclónica, ¿sí? Pero no hay nada de humedad. Nada, nada, nada. Ya, entonces ahora uno va a mirar la precipitación y no se ve nada de precipitación. Así que es una baja segregada seca. Pero no me extrañaría que algunos de los, como estamos pronosticando hasta tanto tiempo en adelante, no me extrañaría que algunos de los ensembles, de los miembros de un ensemble, conectaran esta baja segregada con esta humedad que viene detrás. Porque aquí sí que viene humedad. ¿Sí? Ojo, espérense, aquí en el PW sí hay un poquito de humedad. Hay un poquito de humedad. ¿Ya? La precipitación, yo no vi nada de precipitación. Si uno hace zoom, no se ve absolutamente nada. Pero por entretención podríamos mirarlo, ¿ya? Y ver si es que acaso logramos ver y distinguir algo de precipitación en los días que vienen. Ok, quiero terminar con una cosita chica que es la siguiente. No voy a demostrar ninguna de estas ecuaciones, pero esto es el final del capítulo 4 y quiero simplemente que lo discutamos porque es parte de la vorticidad potencial. Y es lo siguiente, que si uno deriva ahora una ecuación de vorticidad en coordenadas isentrópicas, entonces uno puede escribir la ecuación de vorticidad así como dv a dt más
el gradiente isentrópico de B punto B medios más psi mayúscula más z teta más f por K cruz B es igual a menos teta punto por dB a d teta más f sub r. ¿Ya? Esta es la ecuación de momentum en coordenadas isentrópicas. Todos los símbolos son más o menos evidentes, ¿ya? Ves la velocidad, ¿cierto? El gradiente está tomado en una superficie isentrópica. Z teta es la vorticidad relativa en una superficie isentrópica. Teta punto, eso es medio raro, ¿cierto? Como las coordenadas ahora son X, Y y teta, y T, ¿cierto? La velocidad vertical ahora es teta punto igual a delta teta a dt. Esa es la velocidad vertical en estas coordenadas. Y por lo tanto, ¿cómo interpretarían ustedes ese término de la ecuación de momentum? ¿Qué es lo que es? Como la advección vertical de momento. Exacto. Es la advección vertical de momentum. Tal cual. Ya, y esa es la fuerza de roce. Sí, y hay una cosa que ustedes no conocen, que se llama la función de Montgomery, que es esa phi de ahí, que es C sub P por T más el geopotencial. ¿Ya? Si uno hace lo mismo y hace los enjuagues correspondientes, ¿cierto? Logra encontrar una ecuación para la vorticidad potencial, que es de la siguiente forma. dp nu adt, o dp tilde adt, es igual a dp adt más b punto gradiente isentrópico de p es igual a p partido por sigma por b de teta de sigma por teta punto más sigma a la menos 1 k punto gradiente isentrópico, perdón, rotor isentrópico de la fuerza de roce menos teta punto de B a d teta. ¿Ya? Y P, obviamente, P es la vorticidad potencial de Hertel, o sea, la misma que hemos definido todo el rato, ¿cierto? Menos G de teta de P por Z teta más F. Y fíjense que esto de acá es la conservación en una superficie isentrópica de la vorticidad potencial. O sea, la ecuación de vorticidad de Hertel es la ecuación de conservación de esta variable, de la variable dp a dt en la horizontal. ¿Ya? Por eso le ponen P, le pone P, o no, más bien, no. Lo que hace Holton, aquí hay un error en Holton, y eso es lo loco, es que Holton define esta derivada así, como d tilde, esta derivada acá isentrópica, ¿ya? Pero esto no es otra cosa que la derivada horizontal en una superficie isentrópica, la derivada material horizontal en una superficie isentrópica, ¿sí? Y es medio extraño de entender la ecuación, pero cuando uno la mira, no es tan difícil. ¿Qué dice la ecuación? Dice que el cambio de la vorticidad potencial isentrópica en una superficie horizontal es igual a un término que es proporcional a P, o sea, a la misma vorticidad potencial,
y al cambio con la temperatura potencial de una cantidad llamada sigma por teta. Sigma es un parámetro de estabilidad, ¿ya? Y se define de la siguiente forma. Sigma es menos G a la menos 1 por dP a d teta. ¿Ya? Es una especie de estabilidad estática esto, ¿ya? Y que se parece mucho a la definición, ¿cierto? O a 1 sobre la definición de P, ¿sí? Es como el inverso multiplicativo de esta cantidad que va acá en la parte delantera de P. Nosotros dijimos, para deducir P y la conservación de P, dijimos que se cumplían 3 condiciones. Una, que no hubiera roce; la otra, que el movimiento fuera adiabático; y la otra era que el movimiento fuera hidrostático. Y pareciera que acá, en realidad, si es que así fuera, esta cantidad tendría que ser 0, tendría que haber una conservación horizontal de P, ¿cierto? Y no ser igual a este chorizo de acá. Pareciera, ¿cierto? Pero es una ilusión, porque en realidad, fíjense que este primer término del lado derecho desaparece cuando los movimientos son adiabáticos. Porque si los movimientos son adiabáticos, entonces teta punto es 0, ¿cierto? Si hay adiabaticidad, teta punto, que es igual al cambio de teta con t, siguiendo la parcela, eso es justamente lo que nosotros habíamos dicho que tenía que ser 0. Así que ese desaparece. Y si la fuerza de roce es 0, entonces también desaparece el segundo término, porque la fuerza de roce es 0, y de nuevo hay un término que es proporcional a teta punto, que en movimientos adiabáticos también tendría que ser 0. Así que, sin deducir la ecuación de vorticidad potencial, la vamos simplemente a poner acá nomás, pero lo que nos dice es que, claro, cuando hayan movimientos diabáticos, es decir, cuando haya liberación de calor latente, cambios en la temperatura potencial siguiendo la parcela, entonces no va a haber conservación de vorticidad potencial de Hertel. Pero si es que uno puede considerar que los movimientos son conservativos y que no tienen roce, entonces se vuelve a recuperar la conservación horizontal de la vorticidad potencial de Hertel. Bueno, vamos a quedar hasta ahí por hoy día.